Hola, 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 bienvenidas a Mujeres Vitales. Hoy les voy a hablar de 5 formas de cómo acceder a la vitalidad a través del lenguaje. Como ya les he venido explicando en otros videos, la vitalidad la adquirimos en la medida en que nos volvemos más sabias. Es por eso que en cada uno de estos videos utilizo toda esta sabiduría, todo lo que nos traen estas sabidurías ancestrales orientales, como es el budismo, el taoísmo, que nos hablan de las diferentes puertas para entrar a la vitalidad. Hoy les voy a hablar del lenguaje, no se lo pierdan. Número 1. Controla tus palabras. Desde el budismo nos hablan de hablar concretamente, telegráficamente, hablar lo que tiene sentido, pues se habla que las palabras tienen poder y todo lo que uno dice se puede venir en contra de uno. Entonces, hablar sabiamente y decir simplemente lo que uno necesita decir concretamente y sintetizadamente. Eso nos habla el budismo. Por otro lado, en la misma Biblia nos habla que la palabra es como el fuego, que puede ser peligroso y puede quemar a otras personas o a nosotros mismos. Dicen que la vida y la muerte están en lo que hablamos. ¿Por qué lo dicen? Porque con la palabra, porque hablan del poder de la palabra, que podemos tanto matar a alguien con la palabra o asimismo enaltecerlo, engrandecerlo con la palabra, por el poder que tiene la palabra. Asimismo, en el coaching nosotros hablamos de que el lenguaje no es algo pasivo, el lenguaje es acción. Entonces, en la medida en que nosotros hablamos y decimos alguna palabra, generamos una nueva realidad, no solamente para nosotros, sino para las personas o el entorno en el que estamos. Un ejemplo muy fácil es, para dártelo en el coaching, es si a mí estoy trabajando para alguien y mi jefe me dice que el otro mes me va a subir el sueldo, eso es una palabra, ¿cierto? Me dijo que me iba a subir el sueldo. Yo con eso que me ha dicho mi jefe, yo inmediatamente genero otra realidad en mi vida. Seguramente compraré más cosas en mi canasta familiar, seguramente armaré otros planes para viajar, para estudiar, etcétera, de acuerdo a eso que me dijo mi jefe. En ese sentido, el lenguaje no es algo pasivo, sino que es algo activo que genera una nueva realidad para la persona que la está escuchando o para nosotros mismos que lo decimos. En ese sentido, también hablamos de que con el lenguaje todos tenemos una responsabilidad social, tenemos la responsabilidad de la veracidad de lo que decimos. Cuando afirmamos algo, deberíamos pensar en que eso que afirmamos sea realmente corroborable o verificable. Pues una afirmación se denota cuando tú puedes decir si es verdadero o falso. Si yo digo, hoy está lloviendo, yo debería poder verificar, o alguien podría poder verificar que sí, que efectivamente está lloviendo. Entonces, el lenguaje es una responsabilidad muy importante que genera nuevas realidades para todos, tanto para mí mismo que lo estoy diciendo, como para los demás. Número 2. Usa el lenguaje a tu favor. Declara lo que realmente quieres para tu vida. Desde el mismo karma, la ley causa y efecto nos habla de que todo lo que decimos, pensamos y hacemos se va a ver reflejado en nuestra experiencia. Entonces tú eliges, de acuerdo a lo que dices, qué quieres crear en tu mundo. Si quieres crear un karma positivo, en una espiral positivo, o un karma en una espiral negativo. En la medida en que dices, por ejemplo, si quieres todo el tiempo decir cosas negativas, quejarte del clima, quejarte de los vecinos, quejarte de tu vida, eso es lo que va a traer, eso va a traer que tu experiencia sea más negativa y que traiga más de eso. Eso es lo que dice el karma. Y por el contrario, si tú hablas de abundancia, de amor, de prosperidad, seguramente este se va a convertir en un
círculo virtuoso en el cual se va a ver reflejada en tu experiencia eso que dices, que piensas y congruentemente haces. Desde el mismo coaching hablamos, como les venía diciendo antes, hablamos de que la palabra transforma el mundo. Entonces, en el momento en que tú declaras algo, como el lenguaje está unido a la emoción y a tu cuerpo y a tu acción, entonces en la medida en que cuando tú declaras algo, inmediatamente después de que declaras, tú tienes que comprometerte a ser coherente con eso que declaras. Cuando tú te dices a ti misma, soy inteligente, tú misma te comprometes con eso y empiezas, sin darte cuenta, inconscientemente, empiezas a actuar acorde. Si te dices, yo soy abundante, empiezas a ver la vida de forma abundante. Como todo está conectado, tu emoción cambia y en acorde a esto, tu acción cambia. Entonces, por eso es muy importante que elijas qué es realmente lo que quieres para tu vida y declares lo que quieres para tu vida. Para no irnos tan lejos también, desde el mismo PNL, desde el cerebro inconsciente. Acuérdate que el cerebro inconsciente no distingue entre lo que te dices a ti misma o le dices a otros, no distingue entre yo y otros, tampoco distingue en la lógica. Él simplemente, todo lo que tú dices, si tú dices soy fea, soy gorda, o le dices a otro, uy, estás muy feo, no me gusta cómo hablas, me pareces súper perdedor, todo lo que tú digas, simplemente el cerebro inconsciente lo toma como verdad, y como no distingue entre tú y otros, simplemente lo va a tomar para ti. ¿Y qué pasa? Que el 95% de tu cerebro es inconsciente, y básicamente ese inconsciente es el que principalmente te hace interpretar la vida de cierta forma. Entonces, ¿qué estás eligiendo meter en tu cerebro inconsciente o en tu mente? Básicamente, si tú todo el día estás diciendo, estás quejándote de ti misma, estás autoexigiéndote, estás hablándote palabras negativas, diciéndote que no eres suficiente, que eres culpable, que no eres capaz, pues seguramente así vas a actuar acorde. Ese tipo de pensamientos te va a llevar a interpretar la vida de cierta forma en la que todo tu mundo se vea gris, se vea negro, no veas oportunidades, veas que efectivamente la vida está llena de caos, de tristeza, de culpabilidad, de victimismo, y no vas a ver opciones en la vida. Si por el contrario tú eliges tu lenguaje, eliges decirte cosas positivas, decirte que eres abundante, que eres amorosa, que eres próspera, que todo en tu vida fluye, que todo lo que viene a tu vida está bien, en ese sentido vas a empezar a crear un espiral virtuoso en el que seguramente desde el karma vas a empezar a ver la experiencia en tu vida, que todo va a ser mejor, todo va a estar más positivo, en amor, en abundancia, en prosperidad. Desde el coaching pues vas a empezar en la medida en que declaras eso, vas a empezar a tener esas emociones de gratitud, emoción de ilusión por cosas nuevas que pasan, emoción de amor, y vas a atraer esto. Entonces, cuando estás en esa emoción, seguramente tus acciones tus posibles acciones van a ser actuar con entusiasmo, actuar siempre alegre, ¿ya? Entonces, como te das cuenta, es muy importante qué lenguaje eliges para ti, no solamente para hablarte a ti misma, sino a los demás. Pero honra tus palabras y cumple tus promesas. Desde la misma sabiduría ancestral budista nos habla que las promesas son casi como deudas. ¿Por qué? Porque primero debemos ser sinceros con nosotros mismos y pensar si realmente estamos en la capacidad de cumplir esa promesa. Y segundo, si nos comprometemos, cumplirla, porque al no cumplirla se genera una carga psicológica bastante negativa, no solamente para la persona quien cumple la promesa, sino para su entorno o la otra persona. Adicionalmente, genera conflicto, genera mala comunicación, genera malas relaciones. Entonces, en este sentido, en esta sabiduría ancestral nos hablan de evitar
incumplir promesas y verlo como una deuda que hay que cumplir, ¿ya? En el mismo coaching, nosotros hablamos que las promesas o la palabra que damos cada quien es crítico y muy importante para construir confianza, ¿ya? Porque la confianza se construye a partir de la credibilidad. Entonces, cuando nosotros damos la palabra y simplemente no cumplimos, pues estamos defraudando a otros o a nosotros mismos nuestra confianza. Acá, claro que no es solamente a los demás, sino a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos prometemos o nos hacemos promesas a nosotros mismos que no nos cumplimos porque simplemente las vemos como de menor valor que las que les hacemos a los demás y realmente están en el mismo nivel? O, de hecho, debería ser mucho más importante lo que nos prometemos a nosotros mismos. En ese sentido, en el coaching hablamos que cuando la persona hace una promesa, el mundo, la realidad cambia para las dos personas. Ejemplo, por ejemplo, yo le digo a mi pareja, ¿será que tú puedes ir a recoger al niño yo le hago un pedido de que por favor pueda ir a recoger al niño al jardín a tal hora, en tal momento, con estas condiciones de satisfacción y demás? Y él me dice sí. Y después de un tiempo, entonces yo ya sé que él lo va a ir a recoger a las 3 de la tarde. ¿Yo qué hago? Yo inmediatamente, apenas él me dice que sí, yo genero una nueva agenda para mí. Entonces ya sé que ese tiempo es libre porque ese tiempo lo puedo utilizar para planificar una nueva sesión online, una nueva sesión de coaching o cualquier otra cosa que necesite. En el momento en que él me incumple esa promesa, ¿qué pasa? Primero, pierdo la confianza en él. Segundo, pues seguramente mis actividades se van a ver afectadas. Entonces hay demasiada, como lo dice el budismo, hay demasiada carga negativa entre el entorno y las dos personas por incumplir una promesa. Entonces tenemos que darnos cuenta de la importancia de cómo una promesa realmente transforma el mundo, es decir, de todos los que están involucrados en la promesa. Por eso es tan importante cumplirla. Y cómo nuestra confiabilidad está totalmente linkeada o está totalmente relacionada con esa palabra, con lo que decimos y con lo que nos comprometemos a decir. Número 4. Acepta al otro como un legítimo otro, único y diferente a ti. Acuérdate que todos somos diferentes y únicos y todos tenemos diferentes formas de expresarnos. Acuérdate también que el lenguaje no es solamente lo que decimos, sino también cómo nos movemos, cómo actuamos. Pues hay lenguaje verbal y no verbal. En este sentido les quiero hablar un poquito de lo que nos dice el Eneagrama. El Eneagrama nos dice que hay aproximadamente 9 rasgos de personalidad diferentes en los cuales depende de la interpretación que hicimos de lo que nos ocurrió en nuestra infancia y cómo a partir de ahí creamos un personaje que llamamos ego, el cual nos ha servido durante toda la vida para poder vivir emocionalmente en este mundo y poder encajar a la sociedad en la que estamos. En ese sentido hablamos de, bueno, hay 9 personalidades, entonces hablamos de la colaboradora, de la que necesita siempre estar en busca de amor, siempre está ayudando al otro continuamente. Hablamos de la victoriosa, que es la que siempre necesita que le den valía, entonces siempre está buscando o mostrando sus éxitos, sus logros, lo que hizo, siempre enfocada al logro. Hablamos de la excéntrica, que es la mujer que está siempre de pronto haciendo cosas diferentes, que quiere como identificarse como alguien diferente, como la oveja, pudo ser la oveja negra de la casa, la que todo lo hace diferente, la que se pinta el pelo de morado. Esa es la excéntrica. Hablamos de la miedosa, que es la que siempre está esperando que alguien le diga de pronto que alguien le dé seguridad y que alguien le diga por dónde coger, que teme, por ejemplo, tomar decisiones, sino que está esperando de pronto que alguien la guíe hacia donde debe ir. Hablamos de la superdotada, que es la mujer que siempre se aísla un poco
se aísla y está siempre detrás de saberlo todo, de siempre el conocimiento, de tenerlo todo claro, de que nunca puede tener nada que no sepa, y simplemente es una forma de tener el poder de todo el conocimiento. Esa es otra. Hablamos de la perfeccionista, que la perfeccionista es la que siempre quiere tener todo perfecto. A todo le encuentra un error, siempre todo puede ser mejor, nunca nada es suficiente. Hablamos de la dominadora, y es la que quiere controlarlo todo, que siempre quiere ir y dominar a la fuerza, como pueda, siempre tiene que controlarlo todo. Entonces, en este sentido, miren todos este tipo de personalidades y todos estos rasgos de personalidades que son lenguaje, es como nos expresamos normalmente. Digamos que casi todos podemos estar encajados en estos rasgos de personalidad, en estos tipos de personalidad. Obviamente tenemos uno que es dominante y otros que son, digamos, secundarios, pero si se dan cuenta, ante una misma situación seguramente todos responderemos de forma única y diferente. Entonces, en ese sentido, es entender que cada uno de nosotros somos un mundo totalmente diferente y que debemos respetar cómo cada uno se expresa y legitimar al otro como alguien totalmente diferente. Número 5. Usa el lenguaje asertivamente y pon las conversaciones que requieres poner sobre la mesa. ¿Cuántas veces nos pasa que no ponemos sobre la mesa las conversaciones que queremos, que simplemente nos quedamos callados por miedo al que dirán, o porque no somos capaces de decirle a la otra persona lo que queremos, o simplemente no tenemos esas conversaciones con nosotros mismos? ¿Qué tan importante es conversar con nosotros mismos sobre lo que nos pasa? Nosotros podemos hacer una escucha diligente de lo que nos pasa. Por ejemplo, cuando transitamos momentos emocionales como de tristeza, de culpa, de vergüenza, podemos tener conversaciones con nosotros mismos y escucharnos y entender, decirnos, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Cuál es el rol que tienes tú en este momento? ¿Qué necesito aprender? Es una conversación muy importante con nosotras mismas. Muchas veces nos pasa que simplemente conversamos con nosotras mismas haciéndonos juicios o prejuicios, como autoexigiéndonos. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal otra? Y esas son las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Pero ¿qué tal si utilizamos el lenguaje asertivamente y tenemos en cuenta todos los pasos anteriores y empezamos a tener conversaciones realmente valiosas y que nos generen un círculo virtuoso en nosotras mismas? Empezar en vez de autoexigirnos y hacernos juicios, empezar a decir, bueno, ¿qué tal? Empezar a hablarnos bonito, empezar a decirnos estás muy bien, darnos fuerza, darnos apoyo, lo estás haciendo bien, vas en el proceso, estás fluyendo, vas por lo que quieres, estás lográndolo. ¿Qué tal que tuviéramos esas conversaciones? ¿Qué tan diferente sería nuestra vida y lo que creamos en nuestro entorno? Asimismo nos pasa que a veces no ponemos las conversaciones que requerimos. Por ejemplo, en nuestro entorno familiar, una conversación de coordinación de acciones, donde se requiere que algo pase, pero necesitamos ayuda de alguien más. A veces nos quedamos calladas y decidimos hacer todo solas. Otra conversación importante es la de reclamo. Cuando alguien nos incumple una promesa, necesitamos tener esa conversación para ver cuál va a ser la reparación. Todo este tipo de conversaciones es muy importante para tener una comunicación asertiva. Bueno, estas fueron las 5 formas de acceder a la vitalidad a través del lenguaje. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Un abrazo, nos vemos luego. Chao, chao.